Hola a todos, hoy vamos a ver una serie de formularios que hay para ayudarnos en las campañas de Google Shopping, ya que es un producto bastante más complejo que las campañas de Google Ads normal. Dentro de las campañas de Google Shopping entran factores que son diferentes. Por un lado tenemos el propio Google Ads, por otro lado tenemos el Merchant Center, por otro lado hay empresas que usan los CSS, que son los comparadores de precios, y por tanto para cada uno de estos problemas Google ha creado una solución diferente. Vamos uno a uno a ver cada vez que tengamos un problema con Google Shopping cómo lo podemos resolver. El primero de ellos es cuando los artículos no aparecen en los resultados de Google Shopping. Esto puede ser por varias razones, y Google nos permite contactar con el soporte específico de Merchant Center que tenemos aquí en esta URL. Vamos a poder ver todas las direcciones en la descripción. Y antes de enviar cualquier duda, lo que nos sugiere Google para evitar, por un lado, penalizarnos a futuro y por otro lado, hacer más rápidas las soluciones, es que el feed al menos tiene que estar subido hace unas 48 horas. Es verdad que dice 24-48, pero siempre es mejor guardarse en salud por si acaso. Luego, antes de pedir ayuda, también tendríamos que haber revisado si el feed incluye todos los atributos obligatorios y para cada país los requisitos necesarios, de manera que si tenemos una agencia, pues que esta agencia se dedique a esto, y si tenemos un especialista que lo mire, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que suele pasar es que Google crea una serie de tickets históricos, y a medida que nosotros vamos repitiendo fallos por nuestra culpa y no por el sistema, pues pueden tardar más en devolvernos la respuesta, ¿vale? Súper importante que en el caso de que no aparezcan productos de shopping, ver si es que estamos negando el robot de Google que entre en nuestro sitio, pueda comprobar los precios, pueda comprobar las imágenes y pueda comprobar toda la coherencia que existe entre el feed y el producto, y que nuestros productos, bueno, pues no sean de mayores y por eso se estén filtrando. Fecha de vencimiento, que la cuenta de Merchant nunca haya estado suspendida, etc. Estos son los checkouts que deberemos revisar antes de poder hacer cualquier cuestión, y a partir de entonces tendremos este formulario específico en el que tendremos que poner el nombre de contacto, nuestro correo, si queremos poner en copia a alguien, por ejemplo, si nosotros tenemos un account de Google en Dublín o en Madrid, podremos ponerlo en CC para que esté en la copia del email, o algún otro compañero, por ejemplo, si tenemos un feed automático podemos meter a alguien de desarrollador, nuestra ID del merchant para que ellos puedan revisar dentro del merchant lo que pasa, y el cliente de ID justo también para que puedan ver si está bien la conexión, la URL, el nombre del archivo de feed para comprobar cuál de todos los feeds que nosotros tenemos es el que tiene problemas, cómo estamos enviando los datos para ver si es un tema técnico o es un tema del propio Google, como decimos, el país de destino, porque como bien sabemos, con una cuenta de Google Ads con un Merchant Center podemos tener diferentes países, y entonces pues cada uno tiene una serie de requisitos y que las descripciones pueden ser diferentes, y cuál es el resumen del problema. Finalmente nos comentan que cómo quiere que Google nos responda, por correo o por llamada. Yo en este caso sugiero que en este y en todos los demás prefiero que sea por correo electrónico, por varias razones. Uno, porque así queda escrito directamente. Dos, porque si te intentan contactar cuando no puedes, se vuelve a ralentizar. Entonces mejor una comunicación asincrónica. Además, como podemos ver que podemos poner en copia a alguien, pues esto nos beneficia, ¿vale? Y por último también aconsejo enviar el archivo junto con nuestro problema, porque cuanto más facilidades les demos a la persona, mejor. Una recomendación es que cuando hagamos captura de pantalla, hagamos una captura de todo nuestro problema y no solo de una parte muy pequeñita de la interfaz, porque a lo mejor al account de Google le interesa ver cosas que nosotros pensamos que no son necesarias, ¿vale? Entonces, si nuestro artículo no aparece en el resultado de Google Shopping, tendremos que utilizar este formulario. Recordamos que estos son los productos de Google Shopping, y que si nosotros, por ejemplo, vendemos camisetas del Sevilla, si no aparece en nuestra tienda aquí
ni dándole al botón de shopping, pues tendremos que revisar bien, ¿vale? También podremos verlo pues desde nuestro propio sistema, de que no está lanzando impresiones en Google Shopping, ni que tampoco está desde el Merchant Center diciéndonos qué error hay, ¿vale? El segundo soporte que tenemos, tendremos la página por ahora solo en inglés, y es para los sitios que usan Comparison Shopping Service, ¿vale? Los Comparison Shopping Service es un sistema que Google lanzó debido a la denuncia de la Unión Europea por monopolio, por utilizar su escaparate promoviendo los productos de Google por encima de otros comparadores de productos, ¿vale? Haciendo uso de que era su propia plataforma. Y bueno, pues básicamente lo que veremos es que dentro del mismo interfaz de Google Merchant Center es exactamente igual, pero arriba encontraremos que pone CSS diferente. Vamos a ver cuántos hay. Si nosotros entramos en Google, vamos a ver cuáles son. Actualmente solo están en la Unión Europea y en Suiza, pero probablemente con todas las denuncias que hay irán entrando en todos los países poco a poco. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver la página oficial de Comparison. Es bueno utilizar un CSS porque nos permite pujar hasta un 20% más para mantener la misma posición, y pues estos CSS Partner, para evitar también problemas de competencia, pues tienen su propio soporte de Google. Por ejemplo, Smarketer Shopping, Smack Shopping, To Shop, Conly, etcétera. Todos tienen unas características que, para evitar problemas de monopolio, como digo, pues tienen su propio soporte específico. Entonces, cuando nosotros usamos un CSS que no es incompatible a usar también el Merchant Center y el CSS de Google oficial, pues tendremos que pedir aquí. Nos pueden ayudar en la optimización de feeds, siempre y cuando tengamos una inversión mínimo de $500. Nos pueden ayudar a la optimización para que seamos más competitivos, nos pueden ayudar en las implementaciones de los feeds, y por último nos dan también ciertas ayudas cuando tenemos problemas de plataforma, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante útil. Si necesitamos un soporte de CSS, este es el mejor que podemos usar. Entonces, una vez que lo tengamos, si le damos al Service Select Form, por ejemplo, nos dirá que por ahora solo lo pueden hacer en inglés, y tendremos que ir a esta hoja para poder comprobar cuál es nuestro feed y qué necesitamos, ¿vale? Bastante fácil y además nos ayuda. El tercer formulario de ayuda que vamos a encontrar es convertir una cuenta básica de Merchant Center en una cuenta avanzada. Esto es porque al principio pues Google te va dando una serie de capacidades, y cuando vas invirtiendo más pues te permite acceder a más ventajas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, por ejemplo, una de las cosas que nos ocurren es que si tú eres, por ejemplo, un freelance y quieres crear una cuenta multicliente porque empiezas a tener cada vez más personal, más cliente de Merchant Center, te permiten tener pues esta especie de MCC, y básicamente tendremos que pedirlo desde aquí, ¿vale? ¿Cuándo podemos pedir una cuenta avanzada? Cuando somos comerciantes con varias marcas, cuando somos comerciantes nacionales, cuando tenemos diferentes mercados, que son plataformas que permiten a los comerciantes asociar sus productos a productos que los clientes puedan comprar, como bien dice aquí, agencias de publicidad, partners y creadores de tienda. Entonces, aquí nos vienen cuáles son las instrucciones. De todas maneras, nos permite también tener un soporte específico, ¿vale? Súper importante esto, sobre todo pues a lo mejor para muchos freelance que no lo sabían y que tienen problemas a la hora de poder gestionar diferentes cuentas. Uno de los principales problemas que tenemos dentro de Google Merchant Center es cuando nos rechazan uno de los diferentes niveles que tenemos. Bien, nos pueden rechazar el más pequeño, que es artículos,
que es el que más suele pasar, que nos rechazan diferentes artículos, pues por ejemplo porque el precio no está bien, la imagen no está bien, es incoherente, o por lo que decíamos en el primer formulario de que no dejamos entrar los robots, determinados productos. Luego si tenemos problemas con el feed o bien con la cuenta, pues primero Google nos dice que antes de hacer cualquier consulta y tener ocupados sus recursos, pues que veamos si tenemos alguno de estos problemas, como son falta política de reembolso, la URL de la tienda no se ha reclamado desde el Merchant Center, la compra no está en un protocolo HTTPS que tenga el cifrado mínimo, hay productos prohibidos o restringidos que necesitan una persona para poder desatacar desde su back que esos productos se puedan vender, que el sitio web no permite hacer compras online, que esto puede pasar, que es una tienda y tiene todo el catálogo pero no haya un proceso de compra, con lo que al final, por mucho que sea un e-commerce, una tienda de retail no es un e-commerce, ¿vale? Entonces eso no permite hacer publicidad de Merchant Center o de Google Shopping. Lo que decíamos también al principio, incoherencia entre precios, las URLs de destino no funcionan, los enlaces de las páginas redireccionan a otro sitio, la moneda y el idioma son diferentes al del país de destino, o el texto está sobre las imágenes y eso tampoco entra dentro de las políticas de Google Merchant Center. Todo esto al final lo que hace Google es rechazar todo aquello que va a provocar una incoherencia entre lo que busca el usuario y la tienda. ¿Por qué? Porque si un usuario busca en Google, encuentra una camiseta a un precio bajo y después resulta que en la propia página en la tienda ve que el precio es más alto, va a decir, pues yo no confío en Google ni confío en esta tienda. Entonces Google corta un poco por lo sano y para evitar esta desconfianza del usuario, que al final es el cliente final del buscador, pues rechaza directamente los feeds, ¿vale? O los productos. Entonces, aquí nos da como un contacto también para poder denunciar esto o para pedir una revisión, y prácticamente nos pide los mismos datos que en el primero: un correo, a quien queremos añadir en copia, el ID del Merchant Center, con qué correo entramos en el Merchant Center, porque a lo mejor nosotros entramos con este correo pero tenemos otro específico para entrar dentro del Merchant Center, ¿no? Con qué ID de Google tenemos este problema, cuál es la URL del sitio registrado. Como veis es obligatorio porque tiene el asterisco, de esta manera que si no lo tenemos registrado pues ya sabemos que lo tendríamos que hacer. De nuevo el archivo del feed donde tenemos los productos rechazados, el país, y en este caso la diferencia que tenemos con el primer formulario es que se necesita más información, o bien que nosotros le decimos al sistema que ya lo hemos corregido para que pueda acelerar esta revisión, ¿no? Porque el botón no está disponible en el país. De nuevo, como queremos nuestro contacto, si por teléfono o por correo electrónico, el resumen, y si queremos tener como automatizado los procesos de nuestros artículos rechazados, que yo diría que siempre sí, porque más vale que sobre esa información a que falte, y de nuevo enviar nuestro archivo adjunto. ¿Cuáles son cosas buenas que nos pueden pasar con Google Shopping? Que nuestra tienda crezca y cada vez vendamos más. ¿Qué pasa? Pues entonces queremos tener o más artículos, o más feed, o más subcuentas. Como es un producto, como más que un problema es una petición porque no va bien, pues Google tiene otro sistema, otro formulario, ¿no? Que es la solicitud para obtener más cuota de artículos, feed o subcuentas, y la verdad es que no tiene mucha ciencia, y simplemente que la diferencia es que en 7 días laborables, es decir, si lo pedimos un lunes hasta el miércoles de la semana que viene, quizá no tengamos respuesta, nos dirán si han aceptado o rechazado que hagamos este upgrade. Básicamente aquí sí nos dice selecciona un problema, aunque como digo no más que un problema, es una petición de upgrade. Me gustaría presentar más productos o más feed, o querría tener más productos en mi feed, más subcuentas en mi MCA, ¿no? En esta especie de MCC que tenemos para Merchant Center, y la solicitud de API. El resto es bastante similar. Un representante de Google se nos pondrá por teléfono o por correo electrónico el resumen del problema y captura, ninguna ciencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un error dentro de las promociones? Pues necesitamos agilizar la resolución. ¿Por qué? Porque muchas promociones a lo mejor solo son 24 horas, 48 horas. Imaginaros
el antiguo Black Friday, ¿no? Que solo era los viernes, ahora ya se ha prolongado un poco más, pero pues aquí nos surge quitarnos todo el stock y necesitamos que si tenemos un problema técnico se solucione lo más rápido posible. Para ello Google tiene un formulario específico de requisitos de peticiones de Merchant Promotion en el que nos dice que por qué estamos contactando con este equipo y entonces, bueno, pues nos dice que por ejemplo la promoción está pendiente más de 24 horas o que no está pasando las políticas, bueno, que no está en vivo pero ha pasado las políticas y entonces todo puede ser un problema de lag o incluso en dos partes que son importantes, ¿no? Como son la beta de Local Promotion actualmente en el 2021 o Merchant Promotion, ¿vale? Bastante fácil y aquí no tiene mucha ciencia. Si nosotros le damos a uno no se nos despliega nada porque son peticiones muy básicas. En este caso, por ejemplo, la de la beta, actualmente solo está en Australia, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Si le damos a My Promotion se vuelve a desaparecer y si le damos a Other, pues básicamente no aparece nada, ¿vale? Puede ocurrir que nosotros lo que queramos es participar dentro de los product rating, que esto significa que cuando tengamos determinados productos, al menos 50 en donde hay reviews, queremos que aparezcan con estrellitas dentro de Google Shopping. ¿Por qué? Porque las estrellitas lo que hacen es que los usuarios se sientan más seguros a la hora de comprar, porque cuando otro usuario da un voto positivo, significaría que hay una parte que es imparcial, que está dando una buena información sobre esta compra, o en el caso contrario una mala experiencia. Por tanto, cuando tenemos pocas estrellas no vas a aparecer, pero si tenemos muchas sí. ¿Y cuál es el punto de esto? Bueno, pues el punto de esto es que si tú tienes un buen servicio postventa o un buen proceso de compra y te dan estrellas, pues podemos atraer con esta ventaja competitiva. En este caso, bueno, pues necesitamos saber cuál es el third party aggregator porque no todos lo aceptan. En este caso tenemos este enlace y nos vienen cuáles podremos tener, ya sea por el propio Merchant Center, como vimos en este otro vídeo donde hay un rating de third party, o las Google Customer Reviews, ¿vale? Estos son los third party que hay, que son Xglow, Avis Verifies, Bazaar Voice, como veis muchos alemanes, Echte Bewertungen, Comi quizás es de lo más famoso aquí en España, Trustpilot también es bastante famoso, Yotpo. Entonces, pues simplemente tendríamos que rellenar este formulario, cuántos reviews tenemos, aquí el mínimo 50, pero intentemos conseguir más para que así, si hay alguno que no sea certero o sea problemático, pues no nos lo echen para atrás y ya el resto de peticiones son bastante parecidas. El nombre del merchant, el ID, la URL, qué país, cuál es el primer nombre, el segundo nombre, email. En este caso, fijarse que es curioso que nos está preguntando si nosotros llevamos Shopping Ads para mí o yo lo único que manejo son las reviews, porque seguramente se hayan dado cuenta que son funciones diferentes y a veces puede provocar problemas y ya pues directamente tienen un protocolo para cada una de las personas. Y si actualmente seguimos captando reviews. No puede pasar al lado contrario, que lo que queremos es desactivar las valoraciones porque no nos gustan, porque aunque aparezcan no nos han dado resultados y muchas de ellas son peores que las de la competencia. Entonces, a veces es una decisión de empresa si queremos aparecer con menos estrellas que la competencia o directamente quitarlo. Pues si decidimos quitarlo, tendremos que rellenar este formulario, que es bastante más antiguo, como veis en el look and feel, y simplemente nos pedirá lo mismo. Aquí el motivo de la desactivación, que supongo que será un poco, pues como dice aquí, ayudar a entender por qué se retira. Es como una encuesta de servicio de producto, simplemente. Y ya está, no tiene mucha ciencia, bastante fácil. Como vemos, el rating de producto da muchos problemas y también hay un formulario específico para este tipo de ayuda, el Product Rating Help, y simplemente tendremos que poner nuestro nombre, el email, nuestro teléfono, los correos, el login con el que hacemos el Merchant Center, fijarse que no es el de Google Ads, sino el de Merchant Center, siempre el que nos pregunta, país, URL, qué agregador estamos usando en el caso de usar uno para los ratings, el ID del merchant de nuevo,
cuántos productos review tenemos y cuál es el problema. Simple, ¿no? Bastante simple. De nuevo, aquí el consejo es que cuanto más específicos seamos sobre los problemas que tenemos o sobre Bouillon Google es un nuevo producto que apareció a final de 2020 y que le va a plantar cara a lo que es Amazon. Entonces aquí vemos que es Bouillon Google is no open and commission free. Lo que va a facilitar es vender directamente producto, ahora mismo solamente en Estados Unidos, con su propio sistema, y lo va a conectar con PayPal y Shopify, como vemos, sin ningún tipo de comisión para Google. Quizás esta es la ventaja competitiva que Google va a poner con Amazon, que sabemos que los costes de Amazon son bastante fuertes, pero también que le está ganando mucho terreno a Google. Entonces, para participar en este programa, que todavía no está abierto a todos, pues nos dicen que si queremos abrir nuestra propia cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos preguntas sobre el onboarding de este producto, sobre cómo hacer los feeds, cómo añadir o cómo se va a estar el tema de los impuestos y de los envíos, a quién le va a pertenecer, quién va a tener que pagar estos impuestos, cómo va a aparecer la factura y otros temas de problemas de servicio postventa, devolver el dinero, devolver el producto o problemas de otros problemas que podamos tener, ¿vale? Entonces aquí una vez que le demos a cualquiera, pues nos van a aparecer los mismos formularios. Si lo que necesitamos son ayudas más generales, tendremos que utilizar el Merchant Center Help, que es lo más parecido al de Google Ads. Si os dais cuenta, nosotros aquí pondremos cuál es el problema que tengamos. Por ejemplo, tenemos problemas de feeds y nos dirá cuáles son los principales problemas que se suelen tener: el data feed question, disapprove feed or items, añadir productos, múltiples países en un feed, y nos darán alguna de las principales ayudas. Y si no, pues ya directamente nos dirá que tengamos una llamada, un chat o un email. En el caso de que queramos hacer un chat, recordar que siempre es importante nada más abrir el chat, decir nuestro correo electrónico y nuestro ID con el que nos conectamos a nuestro Merchant Center y a nuestro Google Ads para agilizar, porque normalmente entre que entras y no entras pueden pasar perfectamente 10 minutos en el que te preguntan estos datos y que lo tienen que revisar, así que cuanto más rápido mejor. También, por último, si nos queremos añadir al newsletter de Google Shopping y de Comparison Shopping Service para tener todas las novedades, pues podemos rellenar este formulario en qué idioma lo queremos, que prácticamente son europeos: inglés, alemán, francés, español, italiano, polaco, y pues simplemente lo enviamos. Esto, bueno, siempre como en el caso anterior que había dicho que toda información es buena, pues esto es igual. Y por último, un consejo también es entrar dentro de la comunidad de Google Ads para cualquier problema que tengamos referente a shopping, o si tenemos alguna duda de entre Smart Shopping y el shopping manual, digamos, pues lo podemos preguntar aquí, porque nos permite también encontrar personas que son expertos de producto pero que no pertenecen a Google y que nos van a dar respuestas a lo mejor más pragmáticas sobre Google Shopping. Simplemente aquí deberíamos poner por ejemplo, Merchant Center, y nos pondrán los resultados oficiales, como veis, pero también nos dirán los de la comunidad. Y esto es todo, hasta la próxima, muchas gracias.